Hola. Bienvenidos a esta nueva lección de español para negocios. Hoy hablaremos de un tema fundamental para cualquier contexto empresarial, la presentación personal y profesional. Aprenderás cómo presentarte y la forma de preguntar el nombre, la nacionalidad y otros datos básicos de la persona con quien estás hablando. Empecemos hablando de la presentación personal en un contexto formal. En un ambiente formal de negocios, es importante ser claro y respetuoso. Para presentarte de manera profesional, utilizamos verbos en presente, como llamarse y ser. Por ejemplo, si quieres decir tu nombre y tu cargo en una empresa, podrías decir: Hola, me llamo Laura Martínez y soy gerente de ventas en la empresa ibérica de seguridad. En un contexto más informal, solo tienes que decir tu nombre, por ejemplo: Hola, soy Manuel, soy italiano y soy médico. Hablemos ahora de los nombres y los apellidos. Es importante incluir tu nombre completo para transmitir profesionalismo. Recuerda que en español tenemos un nombre y dos apellidos. El primero es el apellido del padre o apellido paterno y el segundo es el de la madre o apellido materno. En nuestro idioma, la cortesía al dirigirse a alguien, especialmente en contextos formales o profesionales, se expresa generalmente utilizando el tratamiento de señor o señora, seguido del apellido, no del nombre. Ejemplo: Señor García, ¿puede revisar este documento? O Señora Rodríguez, le agradezco por su tiempo. Existe otro tratamiento de cortesía, que es don o doña y nombre. Aunque es menos formal que la combinación señor o señora y apellido, sigue siendo una forma respetuosa, sobre todo cuando se quiere mostrar cercanía y cordialidad. Esta forma es común en algunos países hispanohablantes, especialmente en contextos más personales o en situaciones que requieren un tono formal pero cercano. Ejemplo: Don Carlos, ¿cómo está hoy? O Doña Ana, ¿le gustaría un café? Señor o señora y nombre no es una construcción común y puede sonar extraño en contextos formales. Es mejor evitarlo, ya que el uso adecuado del apellido es lo que marca el respeto en la mayoría de los casos. A continuación, vamos a ver la forma de hacer preguntas en un contexto formal. Para preguntar a otra persona por su nombre o nacionalidad en una situación formal, puedes utilizar las siguientes frases con pronombres interrogativos. Para preguntar por el nombre, ¿cómo se llama usted? Y para preguntar su nacionalidad, ¿de dónde es usted? Recuerda usar la forma formal, usted, para mostrar respeto en estas situaciones. Sin embargo, en contextos más informales o con compañeros de trabajo de confianza, puedes ser más relajado usando la forma tú. Por ejemplo, podrías decir: ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Recuerda que para decir tu nombre puedes usar el verbo llamarse: yo me llamo Lucía. Y también puedes usar el verbo ser: yo soy Lucía. A continuación, unos ejemplos completos de diálogos formales e informales. Contexto formal. Buenos días, me llamo Carlos García y soy director de recursos humanos en la empresa Peninsular. ¿Y usted? Mucho gusto, soy Marta López, analista financiera de la empresa El Jerez. Y ahora un ejemplo informal. Hola, soy Diego. Trabajo en ventas, ¿y tú? Hola Diego. Mucho gusto. Soy Elena. Trabajo en contabilidad. Seguidamente, veamos la conjugación de los verbos llamarse y ser. El verbo llamarse se usa para hablar sobre el nombre de una persona. Es un verbo pronominal, lo que significa que siempre va acompañado de un pronombre reflexivo. Yo me llamo. Tú te llamas. Él, ella, usted se llama. Nosotros y nosotras nos llamamos. Vosotros y vosotras os llamáis. Ellos, ellas, ustedes se llaman. Por otra parte, el verbo ser es irregular y tiene las siguientes conjugaciones. Yo soy. Tú eres. Él, ella, usted es. Nosotros y nosotras somos. Vosotros y vosotras sois. Ellos, ellas, ustedes son. El verbo ser se puede utilizar para los siguientes propósitos. Decir el nombre. Ejemplo: soy Lea. Decir la nacionalidad. Ejemplo: soy argentina. Decir la profesión. Ejemplo: soy profesora. Por último,
revisemos los adjetivos de nacionalidad. Cuando describimos de dónde somos, también usamos adjetivos de nacionalidad. Los adjetivos de nacionalidad en español cambian según el género y número. A continuación, una breve explicación. Los adjetivos terminados en O cambian a una A para el femenino. Ejemplo: mexicano, masculino, mexicana, femenino. Los terminados en consonante, para el femenino, se añade una AA. Ejemplo: inglés, masculino, inglesa, femenino. Finalmente, aquellos que terminan en E no cambian para el género. Ejemplo: estadounidense o canadiense se usan tanto para masculino como femenino. Así, estos adjetivos se ajustan a la persona que describen. No olvides que en español los países no llevan artículo delante. Por lo tanto, no se dice vivo en la Francia, sino vivo en Francia. Y decimos, soy de más país, ejemplo, soy de España. O, soy, más adjetivo, ejemplo, soy español. Como siempre, te invito a practicar todo lo que hemos estudiado en la clase. Empecemos ahora mismo con algunas preguntas. ¿Cómo le preguntarías el nombre a una persona en un contexto formal? Excelente. Preguntamos: ¿cómo se llama usted? Siguiente pregunta. ¿Cómo dirías tu nombre en español utilizando el verbo llamarse? Así mismo es. Me llamo y el nombre, por ejemplo, me llamo Elena. Hablemos ahora de nacionalidades. ¿Cómo preguntas a alguien su nacionalidad en un contexto formal? Perfecto. ¿De dónde es usted? Por último, responde: ¿cuál es la forma correcta de llamar a Juan Pérez Gómez en un contexto formal? Muy bien, la forma correcta es decirle señor Pérez. Excelente trabajo. Hoy hemos aprendido a presentarnos y a usar los verbos ser y llamarse correctamente. También hemos aprendido la formación de los adjetivos de nacionalidad. No olvides practicar para sentirte más seguro en tus conversaciones en español. Nos vemos pronto.